diversidad de jugadores. Las fechas son las mismas que el año pasado. No tenemos problemas. Los trámites de jugadores que necesitan visado, como Dragovic, Torian y Bernal, con la dificultad que pueden traer. Y nada, esperando que la semana que viene, sobre el día 21, está toda la plantilla. Están apalabrados y bueno, estamos esperando. Yo creo que hoy tendremos noticias. Supongo que la lesión de Llull pues, ha hecho replantearse muchas cosas en el Real Madrid y bueno, estamos esperando. Pero bueno, más o menos lo tenemos todo encauzado. La verdad es que, como siempre os digo, buscamos el mejor jugador posible. Estamos viendo las posibilidades que tenemos en el 3 con los jugadores que tenemos fichados. Miramos si Michalas puede hacer las dos posiciones que las puede hacer. Está claro que el Logro es un 3 que puede jugar en muchas posiciones y tenemos a Barreiro ahí, ¿no? Bueno, vamos a fichar mejor jugador del mercado y con las posibilidades que tenemos. Y la verdad es que tenemos una plantilla joven con bastantes apuestas, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que nuestro presupuesto es lo que manda. Y bueno, hemos intentado hacer un equipo, como os llevo diciendo todo el verano, que no sea plano. No queremos nada como el año pasado, tenemos que arriesgar, está claro. Estamos al principio de un proyecto y queremos que el equipo dé espectáculo y que la gente venga a verlo, ¿no? Y para eso tienes que hacer apuestas. Sí, hombre, tenemos a Juanjo. Yo personalmente confío mucho en Juanjo, he jugado contra él muchos años, lo conozco bien. Yo creo que es un jugador con presencia, pues sabe jugar a esto, 2-11. Yo creo que nos va a ayudar. Vamos a ver cómo está y vamos a evaluarlo, ¿no? Yo creo que nos sirve para muchas cosas. Jonathan es jugador de Vázquez Zaragoza y él viene a ganarse el puesto. La verdad es que tiene posibilidades de quedarse por la posición que ocupa y porque yo creo que ha hecho un buen verano con la selección y lo que está claro es que para su progresión necesita jugar más, no puede estar como el año pasado y bueno, por ahora jugador de técnico. Muchos fichajes también y tenemos que hacer un equipo nuevo. Lo que está claro es que después de cómo acabamos la temporada pasada, de la imagen que dimos, de las sensaciones, había que cambiarlo todo. Yo creo que hay que ilusionar a la gente, que la gente tiene que venir a ver un espectáculo, porque esto es un espectáculo y no tiene que venir a sufrir, pero también a disfrutar, ¿no? Que es lo que hemos buscado. Lo primero es que queremos, como tú dices, queremos un equipo que tenga entrega de esfuerzo, que el público se vea reflejados en ellos. Queremos un equipo que juegue en transición, un equipo que tenga un juego bonito y bueno, por ahora estamos intentando sumar esas armas. Creo que todos sabéis que ahora el tiro de 3 es bastante importante. Creo que estamos confeccionando una plantilla que puede tener amenaza exterior y bueno, yo creo que estamos sumando talento físico como Barnado, Torian Grafman es un buen físico también, Mazalin, Dragovic. Estamos juntando un poquito de todo para adecuarnos al baloncesto